En la década de los 70, economistas como Milton Friedman reflexionaban distinto sobre el Estado, los presupuestos, la política monetaria y el comercio exterior. Esta corriente recibe diversos nombres, pero el más utilizado ha sido el neoliberal. Aunque en los Estados Unidos y en Gran Bretaña estas ideas no fueron aprovechadas por los partidos liberales, fueron los neoconservadores quienes defendían valores morales tradicionales. La conservadora Margaret ganó las elecciones de 1979. El gobierno elevó las tasas de interés para contrarrestar la inflación, recortó el presupuesto y reformó el sistema fiscal. Si bien esta medida hacía que los sectores más carenciados pagaran más, ocurrió lo contrario y en consecuencia se duplicó el desempleo y la inflación trepó al 18%. El triunfo en las Malvinas y los inicios de la recuperación económica mejoraron la popularidad de Margaret, quien fue reelegida en 1983. La caída de la inflación y la continuidad de la expansión le permitieron a Margaret ganar una tercera elección en 1987, pero con el deterioro de su imagen hizo que renunciara en 1990. En las elecciones de 1981 se impuso el republicano Ronald. A fin de compensar la caída de la recaudación, implementó una reducción de los gastos en la educación, salud y vivienda. El gobierno creó nuevos impuestos para cubrir las pérdidas del Estado. Las deudas se incrementaron, lo que forzó al gobierno a endeudarse cada vez más. De todas maneras, la economía comenzó a mejorar en 1982, mientras la inflación perdía su pulso. Esto le permitió a Ronald ganar las elecciones de 1984. El crecimiento económico de la Unión Soviética perdió impulso en los 70 por varios motivos, algunos antiguos y otros nuevos. La productividad de la mano de obra cayó y la calidad de vida se vio afectada. Llegó el turno de Gorbachev, quien traía ideas renovadoras. La economía se mostró como el área importante, pero también se señaló la necesidad de reformas políticas y sociales, en las cuales se lanzaron programas denominados como Perestroika y Glasnost. Debido a las reformas, Gorbachev perdió apoyo de parte del Partido Comunista, a lo que decidió profundizar los cambios. El resto de los países del bloque socialista vivieron situaciones similares. Había gobiernos que decidieron recurrir al crédito externo como una solución temporal y países que debieron introducir medidas para poder pagar la deuda. La represión ordenada por el Partido Comunista demostró el poco apoyo que tenía la población. En Polonia se provocaron manifestaciones, obreros que se organizaban para reclamar cambios. Un impulso adicional dio la formación del primer sindicato no comunista del país. Hungría y Checoslovaquia pudieron garantizar una calidad de vida elevada. Alemania Oriental se benefició por los lazos con Alemania Occidental, en los que se les brindó créditos y un mercado para sus productos. Rumania se encontraba enormemente endeudada al finalizar los 70, por lo que se introdujo un régimen de extrema austeridad. En los años 70, la mayor parte de América Latina era descendiente de la ola contrarrevolucionaria de golpes de Estado encabezados por las Fuerzas Armadas. En esta década, las dictaduras militares del Cono Sur profundizaron las estrategias, lo que desencadenó una ola de terror de magnitudes nunca vistas contra la población civil. El desgaste político de las dictaduras produjo un traspaso del poder de manos militares a civiles. Desde 1976 gobernaban los militares. El 83 es el año de retorno de la democracia, pero queda un duro tramo hasta las elecciones. El país está azotado por una grave crisis financiera. La inflación había aumentado y el gobierno decidió crear una nueva unidad monetaria, algo no agradable para la población. Las elecciones fueron pactadas para el 30 de octubre, las cuales ganó Raúl Alfonsi de la Unión Cívica Radical, poniendo fin a la dictadura. La situación en Argentina desde la dictadura fue terrible. Todo el pueblo pasaba hambre a causa de una enorme deuda nacional y la corrupción en el poder político. Hasta el estallido de broncas de jubilados, desempleados, trabajadores y estudiantes el 19 y 20 de diciembre de 2001, en donde fueron a reclamar por las calles.